Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial. Lo que se va a tratar en esta ocasión es más o menos enseñarte cómo usar TikTok sin conexión a internet. Esto es un tutorial en el cual pues vamos a configurar nuestra cuenta de TikTok para poderlo usar sin internet, pero cabe mencionar que para todo esto de primera instancia vas a ocupar internet al inicio. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo funciona, cómo se configura, pero bueno, lo que vamos a ocupar también es la aplicación de TikTok. Desconozco si se puede utilizar la aplicación de TikTok Lite. La que voy a utilizar ahorita es la aplicación original, la pesada, la buena, por así decirlo. En la original no sé si esté disponible esta opción, ¿vale? También es muy probable que a lo mejor no te aparezca esta opción, pero si no te aparece, lo que te recomendaría hacer es pues básicamente desinstalar la aplicación y volverla a instalar, y así pues esperar unos cuantos días a ver si se te vuelve a aparecer. A mí antes no me aparecía, ahora ya me aparece. Bueno, ya me aparece, bueno, ahí te voy a decir más o menos, ¿no? Lo que tendremos que hacer es entrar a nuestra cuenta de TikTok aquí en la aplicación. Como la ven, aquí la tenemos ahorita mismo conexión a lo que es internet, y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro perfil. Ya dentro de nuestro perfil lo que tenemos que hacer es dirigirnos a los tres puntitos, o al menos así es como tengo entendido que se hace este método. Si te aparece alguna nueva opción referente a esto, pues a lo mejor puede cambiar un poquito, pero bueno, ya estando en esta parte de aquí le vamos a dar los tres puntitos, vamos a ir al apartado donde viene ajustes y privacidad, y en la parte casi de hasta abajo viene la opción que te vengo a mostrar en este video, que dice aquí videos sin conexión, ¿vale? Si no te aparece esta opción, te digo, lo que te recomendaría más o menos es pues crearte una nueva cuenta, pero primeramente desinstalar la aplicación y volverla a instalar, o ver si ya te aparece. Y en caso de que no te aparezca, pues crearte una nueva cuenta, porque pues no sé, antes algunas personas dicen que les aparece, algunas otras dicen que no, pero pues ya dependerá más o menos de todo esto, ¿no? Le damos aquí en la opción donde viene videos sin conexión, y lo que va a hacer esta opción es descargarnos videos en nuestro teléfono, directamente pues en la memoria del teléfono, para que lo podamos ver cuando no estemos conectados a internet. Dentro de estas opciones encontramos la opción de descargar solamente 50 videos, que te daría un tiempo aproximado de 30 minutos como de contenido, entre comillas. Tenemos la opción de 100 videos, 150 videos y 200 videos. Cada uno pues va a ocupar diferente espacio en tu memoria. De esta manera, pues supongamos que solamente queremos descargar 50 videos, le damos aquí en descargar, se están descargando. Bueno, aquí solamente esperaríamos a que se descarguen. Si le damos aquí donde viene ajustes, vemos cuánto lleva del proceso de descargado. Ahorita lleva 10 de 50. Tenemos que solamente se descargue con Wi-Fi, pero si le quitas esta opción, pues se van a descargar con tus datos móviles. Y en la parte de abajo vamos a encontrar la información referente al tamaño que se está utilizando. Pues bueno, mira, ya está pronto a acabar lo que es la descarga. Ya se descargaron 50 videos y el espacio que ocupó dentro de nuestro almacenamiento son 60 megabytes. De tal manera que, bueno, ya se descargaron todos los videos. Podemos cerrar la aplicación de TikTok. Vamos a apagar lo que es el Wi-Fi para que veas que ya no tengo conexión. Bueno, aquí lo apagamos directamente y ya no tengo conexión a Wi-Fi. Todo está desactivado. Inclusive vamos a cerrar la aplicación de TikTok para que no creas que se descarga. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ingresar a la aplicación y ahora se van a estar reproduciendo los videos, o puede que se te aparezcan los videos aquí abajo. Mira tus videos sin conexión, ¿vale? Le vamos a dar aquí, volver a intentar. Bueno, creo que ya se cerró, que ya se quitó la opción. Vamos a volver a iniciar la aplicación. Entramos a la aplicación de TikTok, le damos en mirar videos sin conexión y aquí los tenemos. Ese es el primero que nos apareció, tenemos el segundo, tercero, podemos adelantarlo incluso, y sigo sin tener conexión al Wi-Fi ni nada de eso. Ahí lo tenemos, mira. Digo, podemos adelantarlo hasta el final, repetirlos como tú quieras, pero no estoy ocupando conexión a internet. Y bueno, pues de esta manera te digo, vas a poder descargar lo que es videos en TikTok para poderlos ver sin conexión a internet. Esto se hace de manera automática con una opción que viene en TikTok. Y bueno, pues eso sí tengo que hacer en este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.